En este video quiero contarles una historia realmente terrible. En Barcelona, en España, unos padres pierden la custodia de sus dos hijas menores por no poder pagar deudas, quedarse sin hogar, y el Estado comienza a ser protector de ambas hasta que sean mayores de 18 años. Y tengo que confesarles que esta historia ha conmovido al mundo entero. La historia de una joven hija de padres divorciados con dificultades a cargo del Estado, internada en un centro de menores, y lo que ocurrió fue realmente terrible. Me llamo Noelia Castillo Ramos, tengo 25 años y bueno, me quedan 4 días. Básicamente porque el 26 ya me hacen la básicamente porque el 26 ya me hacen la eutanasia. El 26 de marzo, una historia que ha conmovido al mundo, una historia que nadie lamentablemente pudo frenar, porque hasta la misma Corte de Derechos Humanos de Estrasburgo de la Unión Europea sentenció que era su derecho. Pero todo esto empezó así. Les decía que el Estado le quitó sus hijas a sus padres y le enviaron a un centro tutelado con magrebíes, donde esta chica sufrió una violación múltiple que la lleva a intentar suicidarse, y así es que ella queda gravemente herida, y eso la lleva por años a solicitar la eutanasia por la depresión que sufrió en consecuencia. Pero veamos el video de cuando ella era una niña. ¡No! Bueno, pero... ¡Se me están matando vidas! ¡Se te cae de mi hija! Señora, ¡se están llevando a mi hija! Ya lo sé. Se están llevando a mi hija, gritaba la madre. ¡Soy padre! Pero, sí, ¡soy padre! Quiero que me quemo. Nos han hecho llegar un vídeo que nos ha helado el corazón, especialmente duro. Es una cámara que está instalada en el comedor de una casa cómoda, amplia, una buena casa, y se empiezan a escuchar golpes de fondo. Es la policía intentando derribar la puerta. No es una banda organizada ni un mafioso de los más buscados por la... Bueno, es una banda organizada llamada el Estado de España, el gobierno socialista de Pedro Sánchez. Interpol. Dentro solo está una niña, su madre y su abuela, y vienen a llevarse a la niña por orden de un juez. Vean un breve extracto del vídeo. Esto es terrible realmente. Esa pequeña niña que la policía se lleva es esta niña de la historia que ha dado la vuelta al mundo. No, no soy padre. ¡Soy padre! Pero, ¡soy padre! Quiero que me quemo. Sin más remedio, en España hoy te pueden secuestrar a un hijo con la ley en la mano. ¿Es así? Miren, esto es realmente tremendo. Bueno, resulta que a esta chica que vemos aquí la recluyen en un centro de protección público, donde una de ellas, ella misma, Noelia, eran 2 hermanas de tan solo 13 años, es violada por varios menores extranjeros en múltiples ocasiones. Sufre una violación grupal, no recibió nunca la atención psicológica ni el acompañamiento humano que obviamente ella necesitaba. Esta chica cae en la depresión, y cuando sale de allí decide saltar como escapatoria, no a todo su sufrimiento, su trauma emocional. Salta de un 5º piso para quitarse la vida. Un intento de suicidio fallido. Queda en silla de ruedas. Esto ahonda su dolor. Y es una historia que creo deja al descubierto la tragedia más profunda de esta cultura de la muerte y de este sistema que esa misma cultura de la muerte ha creado. Una chica que es una víctima de abandono institucional, que obviamente nunca jamás le importa a la persona,
Un gobierno que la dejó completamente sola ante el dolor. Y ahora, encima presenta esa petición de ayuda para poder morir como un acto de libertad, cuando en realidad es un grito de desesperación de quien nunca fue acogida ni tratada como merecía. Esto es algo tremendo realmente. Y Noelia, vamos a ver un video. No necesita que el Estado le ofrezca la muerte. Veamos lo que dijo un representante del Partido Socialista Español. Que cumple la voluntad de Noelia, ¿no? Y que es absolutamente legal, se han seguido todos los pasos y me parece correcto. Hemos escuchado al diputado de Vox diciendo que lo que hoy se va a hacer es ejecutar a una muchacha de 25 años. Que cumple la... Es macabro. Realmente macabro lo que escuchamos aquí de parte de este miembro del Partido Socialista Español. Realmente macabro. Macabro. Noelia no necesita ni necesitaba que el Estado le ofrezca la muerte. Necesita que alguien le devuelva el sentido de la vida, la posibilidad de sanar. Por eso lo que ocurrió con esta chica no es un gesto de libertad, es un reflejo profundo del fracaso de una nación que ha perdido de vista que cuando la vida duele, lo verdaderamente humano es cuidar, es acompañar, es sostener, no asesinar. Esto es realmente grave, es realmente tremendo. Tremendo cómo un político lo puede presentar así, ¿no? Veamos. Si me dejaras probarlo, le dije sí. ¿Ya? Y la vemos, se estaba recuperando. Sí, pero cuando llevas todo el día andando, cansa. Estás machacada. Sobre todo esta semana estoy muy Pero tú machacada. puedes usar todo el andador todo el tiempo que tú quieras hasta que estás cansada. Vale, sí, cuando estoy sentada, cuando estoy cansada. Oye, vas rápido, ¿eh? Sí, cuando estoy cansada me siento. Pero que me hago unas pateadas que te cagas, ¿eh? Para mí. Mírame, y hola, grabando acción. Ese es el papá. Aquello es un fallo, Sí, era un fallo. una plaqueta borrada. Vamos. Los medios nos hicieron creer que era cuadripléjica, pero miren, podía, con esfuerzo, con sacrificio, con voluntad, con perseverancia, una historia de superación personal, podríamos decir. Por eso a mí me duele tremendamente una sociedad que solo sabe ofrecer Estoy grabando. la muerte a una joven de 25 años, adulta, consciente, Joder, sube seguido. pero con heridas, obviamente, que todavía no cerraban. Por eso el mundo yo creo que sintió una compasión enorme por esta chica, por Noelia. Una compasión que un gobierno debería haber traducido en acompañamiento, en cuidado, en presencia, no en una autorización para asesinarla. Y que el Estado español y cualquier Estado, como pasa en Bélgica, como pasa en Canadá, contemple el suicidio o el asesinato en este caso. Para una persona tan joven me parece un error gravísimo y sobre todo es una derrota moral. Sí, alguno dirá, pero la ley lo permite. Lo mismo decían los nazis, es legal. Lo mismo decían los nazis y los médicos nazis que fueron al juicio de Nuremberg. Todo lo que hicimos era legal. Es realmente tremendo. Porque sí, la ley de eutanasia lo permite. Estrasburgo, esa corte de falsos derechos humanos, ampara su decisión. Pero esto nos hace entender que no todo lo que es legal es ético, ni verdaderamente humano. Esto es realmente tremendo, ¿no? Estos videos que vemos acá. Noelia Castillo recibirá hoy la eutanasia. Esto fue el día jueves, 26 de marzo. Pese a no ser parapléjica, anda con dificultad y los videos lo muestran. Fue el grito desesperado de su padre. Para que el mundo entienda, el papá que intentó frenar la muerte asistida de su hija de mano de la justicia, ayudado por abogados cristianos. La lucha del padre de Noelia ha sido en vano.
Realmente tremendo, ¿no? Que la lucha sea en vano. Ante una sociedad que ha aceptado la muerte como solución. Es tremendo. Es tremendo realmente. Los médicos y sanitarios del hospital trabajaron durante meses con ella para que pudiese volver a andar. Noelia lo logró con esfuerzo. Pudo poder volverse a poner de pie. Qué tremendo, ¿no? Y aquí... A las 6 de la tarde estaba previsto que Noelia Castillo recibiera la eutanasia. En la puerta del hospital se encuentra nuestra compañera Ana Lladó, la joven parapléjica. Ha estado 2 años esperando este momento. Sí, ha estado 2 años después de un largo proceso judicial, una batalla judicial con su padre que se oponía a este momento, a que se le aplicase la eutanasia a Noelia, pero todo apunta pues que se está procediendo a aplicar pues esta muerte asistida en estos instantes a Noelia. De momento todavía no tenemos la confirmación, pero fuentes cercanas... Una cosa terrible, y yo quiero que vean esto, como a la mamá le dijeron que la eutanasia ya no tenía marcha atrás porque sus órganos estaban repartidos. Sí, pero Polonia, estás diciendo que la persona profesional médico que acaba avalando que sí, que la eutanasia está bien, al menos uno de ellos está en el comité de trasplantes. ¿Podemos llegar a pensar que necesita un trasplante de Noelia para alguien? Lo que nos ha dicho su madre es que cuando ganamos las primeras cautelares, esto refiero a palabras de su madre, cuando ganamos las primeras cautelares, lo que la dicen es, no puedes hacer eso porque ya teníamos todos tus órganos comprometidos. Ya teníamos todos tus órganos comprometidos. Esto es terrible, pero si nosotros vamos a ver una experta, por ejemplo, en toda la ética detrás de los trasplantes de órganos, la doctora Heidi Klesik de los Estados Unidos, ella en un gráfico expresó cuánto dinero básicamente gana un hospital por el trasplante de órganos que van a hacer, por ejemplo, con esta chica, $8 millones. Es una locura esto, ¿no? $8 millones. Entonces, lo que nosotros... ¿Quién le dice eso a su madre? Se lo dicen desde el hospital. Entonces, Terrible. por supuesto que nosotros defendemos la donación de órganos porque ni el que dona ni el que recibe en ningún momento se lleva dinero. Entonces, a mí la donación de órganos personalmente me parece una buena práctica. Lo que no me parece, bueno, por supuesto, el que dona y el que recibe no lleva dinero, pero todo el intermedio de médicos, facultativos, hospitales que participan, sí que se llevan dinero. Entonces yo, partiendo de que me parece estupendo la donación de órganos, entiendo que al mismo tiempo no debe permitirse por conflicto de intereses que personas que pertenecen a comités pro eutanasia pertenezcan a organismos que regulan el trasplante de órganos. Clarísimo, totalmente claro eso, cómo van a básicamente pertenecer al mismo comité, porque ahí hay, obvio, hay negocio, es un negocio turbísimo, es un negocio negro. Una madre con hijos en un centro tutelado advierte que la eutanasia de Noelia es un negocio. Los niños tienen TDAH, todos los niños tutelados, ¿no? Para cobrar más. Que los usan como productos y este es el resultado. Los usan como productos. Veamos un video como un hospital el hospital donde se va a hacer ahí la práctica de esta eutanasia impide a la mejor amiga de Noelia verla antes de morir. Esto parte del corazón realmente. Sí, pero no sabe qué ha hecho ella también. La tengo súper lejos con mi niña en silla de ruedas. Mi hijo ayer la han operado, la han dado hoy en el hospital y la han No puede entrar. Entonces sí lo que quiera. ¿Sabes que a lo mejor un abrazo de familia y solo un abrazo, por favor, déjame. Tengo yo también a mi niña en silla de ruedas. Quería intentar que cambiara de opinión, decía su amiga. Realmente desastroso. El portavoz de los abogados cristianos aquí. Noelia, contrario a la eutanasia. Le escuchamos. Ninguno de los dos nos ha abierto las puertas, ninguno de los dos nos ha dado una sentencia de fondo y finalmente, y ante todo, y en primer lugar, ha habido un fracaso del sistema sanitario de este país, que a una muchacha que evidentemente tiene muchos problemas, que ha tenido una vida muy dura, que todos lamentamos, lo único que se le ha podido finalmente por parte de los sistemas sanitarios dar ha sido la muerte. Creemos que hace mucho tiempo ella tenía que haber recibido tratamiento para sus enfermedades mentales, asistencia y un grado de dependencia mayor que le hubiera permitido tener un grado de dependencia mayor que le hubiera podido permitir tener una pensión que le hubiera tenido una vida digna.
Sin embargo, no tuvo acceso a nada de eso y ha tenido acceso Ahora, eso sí, para todos los magrebíes y todos estos ilegales que cruzan de África, para ellos hay una cantidad de dinero exorbitante, ¿no? Pero no para una ciudadana española que realmente lo necesita. Esto es una locura. Eutanasia. Es enfurecedor. Lo sentimos mucho profundamente y esperamos que este caso al menos sirva para que no se va a producir en el futuro y que no haya más Noelias. Esto es realmente macabro. Esto es realmente macabro. Yo no encuentro otra palabra para esto, para describir esto. Y les voy a dejar una reflexión ahora en un momento, pero antes de eso, este es el fin último de las organizaciones de derechos humanos, expresa Nayib Bukele. Vean todo el caso desde el inicio hasta el fin que pretenden. Cada uno de los pasos es parte de la tutela de derechos humanos conseguida con sus luchas y conquistas. Jamás los escucharemos, no importa cuánto nos ataquen. Tiene razón Bukele. No hay que escuchar a todos estos falsos grupos de derechos humanos, que es lo que quieren. No tienen nada que venir a decirnos, más bien nosotros deberíamos estar denunciándolos a ustedes por lo que le hacen a mujeres como Noelia. El mundo necesita urgentemente liberarse de estas organizaciones que no son más que los bufetes de abogados de los delincuentes que prefieren literalmente matar a las víctimas en lugar de protegerlas. Esto es realmente macabro y muy acertadas las palabras de Bukele, muy acertadas. Por eso quería hacer una reflexión acerca de esta situación. Una chica de 25 años en un hospital de Barcelona que muere no por una enfermedad terminal que la devore sin remedio, sino por el peso insoportable de un trauma que le quebró el cuerpo y el alma. Justamente eso, en esta situación mundial, una violación de inmigrantes ilegales, seguido por un intento de suicidio que la dejó en silla de ruedas con un dolor que, según la convencieron, ya no merecía ser soportado. Y saben que me parte el alma ver ese papá que luchó como un titán en los tribunales, que fue incluso hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo para que ella viva. La madre resignada que la acompaña hasta el final. Y un Estado español con esa ley nefasta de eutanasia del 2021 que le concede ese derecho a que la maten. Porque el sufrimiento psicológico, vienen a decir estos políticos, también cuenta. Porque parece que la dignidad hoy en día se mide por la ausencia de dolor. ¿Eso es lo que realmente define la dignidad de una persona? Por eso, miren, yo voy a ser contundente con esto. Como le exige obediente la verdad cuando se juega con la vida humana. Esto de compasión no tiene absolutamente nada. No es más que una victoria cruda, yo creo, de una cultura de la muerte que ha convertido al ser humano en un producto desechable. Porque esa es la realidad. A esta chica la ven como un producto que no sirve para nada. Y hoy en día, ¿cuántos lamentablemente les han vendido la idea de que la existencia no vale porque duele? Que la paraplegia, que la depresión, que el trauma, que la pobreza es un lastre que hay que ser eliminado. Que la muerte digna es elegir básicamente el irse al más allá. Pero yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Desde cuándo la dignidad del ser humano se conquista matando al que sufre en vez de acompañarlo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo eso es dignidad? ¿Desde cuándo la solución al mal es eliminar al que lo padece en lugar de combatir al mal mismo? Esa es la gran contradicción que yo veo aquí. Y este caso, el caso de esta chica, el caso de Noelia, no es un caso aislado. Yo creo que es el síntoma de una sociedad que ha perdido el sentido de la vida como un don incondicional. Ese es el problema. Aquí en Canadá ya ofrecen eutanasia a pobres que no tienen cómo pagar el alquiler. También se está debatiendo, como ya lo hacen en Holanda y Bélgica, dar la eutanasia a niños por tristeza, por depresión. Y mañana serán otros. Mañana será el anciano molesto, el anciano que quedó solo, el que no tiene nadie que lo cuide, el discapacitado que es costoso para el sistema, el joven que no le encuentra sentido, que no tiene trabajo. Mañana posiblemente seamos tú y yo. Porque esta pendiente resbaladiza no es teoría, no es teoría. Tal vez mañana seamos los que pensamos diferentes.
el papá me partió el alma ver esos videos, ¿no? del papá filmando cómo ella caminaba, animándole a caminar, a vivir. Los médicos que le ayudaron a recuperar algo de movilidad con un esfuerzo titánico. Había esperanza, sí, por mínima que fuera, tenía esperanza. Había sobre todo la posibilidad de que el dolor no tuviera la última palabra. Porque saben que el ser humano no se define por su capacidad de sufrir placer o sentir placer o evitar el sufrimiento. El ser humano se define por su capacidad de trascender nuestros problemas. De amar a pesar del dolor, de encontrar sentido incluso en la cruz que le ha tocado cargar. Y no queremos negar el sufrimiento. Yo creo que el cristianismo no es tonto, no es inocente, sabe que el sufrimiento existe y que duele. Pero también sabe que eliminar al sufriente es rendirse ante el mal, no vencerlo. Y esto es lo que ha pasado hoy. Hoy el gobierno de España se rindió ante el mal. Le inyectaron la muerte, nos dicen que es progreso, que es autonomía, que es compasión. Pero eso es mentira. Es niquilismo disfrazado de derecho. Es decirle al mundo que cuando la vida se pone fea, lo más digno es rendirse. Por eso, yo les pregunto a ustedes, ¿y si el verdadero acto de dignidad era seguir? ¿Y si en la resistencia, en esa existencia herida, en ese sufrimiento, tal vez esta chica, yo creo, estuvo gritando una verdad que nuestra cultura cobarde no quería oír? ¿Y saben qué nos decía esta chica? Sin quererlo tal vez, pero era la expresión de la naturaleza, que la vida vale aunque duela. Que el ser humano no es un animal que se sacrifica cuando sufre. Porque dentro de cada uno de nosotros y dentro de esa chica también hay algo sagrado. Hay algo sagrado que ni el trauma, ni la ley, ni el dolor pueden borrar. Y yo deseaba, y para muchos de ustedes seguramente fue un momento muy duro, saber que no podíamos hacer nada. Pero yo deseaba y rezaba para que alguien, al menos en ese último instante, le recordara que aún habían razones para vivir. Que su historia podría haber sido la historia de redención. Y que el 26 de marzo de 2026 no era solo su final, sino una alarma para todos nosotros que aún creemos que matar no es curar. Por eso, yo pido que Dios la guarde realmente. Y que a todos nosotros Dios nos dé la lucidez de nunca más repetir esta barbarie.